Pregunta formulada al consejero de Fomento sobre despoblación por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Muy buenas, señor consejero. Usted tiene la competencia de despoblación. Le voy a dar dos detalles de cómo la despoblación avanza en Aragón por la falta de medidas para mantener los servicios en el territorio. Hoy mismo, en la zona básica de la Sierra de Albarracín, están los consultorios locales cerrados. Solo hay 3 puntos de atención continuada, en Albarracín, en Orihuela y en Villar del Cobo, en donde los vecinos de toda comarca tienen que llegar para asistirles. No es su competencia, lo sé, pero es una muestra de la situación real de los servicios en el territorio. Usted impulsó en junio un convenio contra la despoblación con diferentes medidas que deberían ir a cuestiones estructurales para reforzar la acción del Gobierno y tratar con los mismos derechos a quienes vivimos en el medio rural. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué balance hacen del cumplimiento del convenio contra la despoblación firmado con las diputaciones provinciales? Gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Moreno, el balance es positivo. Sin presupuesto autonómico y un primer año de 6 años que hemos cerrado en el convenio. Este convenio no existía. Se firma un convenio con las 3 diputaciones provinciales, 64 millones de euros para los próximos 4 años, 86 para los próximos 6. Es evidente que el convenio, por tanto, es una novedad que implementa este Gobierno, muy positiva, en la que se incluyen temas de inclusión financiera, consultorios médicos, multiservicios rurales, acceso a la fibra óptica, casas de infancia, casas del mayor, rehabilitación de vivienda. Todas estas cuestiones que se iban trabajando de manera aislada, heterogénea, dispersa y plural, que ahora estamos concentrando en un convenio con las 3 diputaciones provinciales. Y mire, para su tranquilidad, no se va a perder ningún fondo, porque hay una cláusula en el convenio que, si no somos capaces de ejecutar las cuantías anuales que tenemos como comprometidas las 4 instituciones firmantes, pasa inmediatamente a ser acumulado al ejercicio anterior. No se va a perder ni un euro en despoblación de los convenios firmados. Luego le explico cuáles son la situación actual de esas partidas en este año. Gracias. Gracias, señor Moreno. Yo le quiero decir que usted es optimista. No creo que se pierdan fondos, pero tienen que ser medidas efectivas. Se lo digo porque su convenio, le pregunto, ¿ha priorizado medidas estructurales como son las que sirven para la igualdad de derechos de los aragoneses? Medidas estructurales para tener vivienda rehabilitada, para tener incentivos en las empresas que creen empleo de calidad, para reforzar la atención primaria y tener médicos para todos los consultorios, para atraer a los profesionales de los sectores, incluidos también los sanitarios, al medio rural. Le hago todas estas preguntas porque entiendo que no ha priorizado nada. Le doy algunos detalles de insuficiencias para que las corrijan y, si puede ser, que las reforman. Primero, el fondo, usted ha dicho la cantidad, 64 millones en 4 años. Claramente es insuficiente. Estamos hablando de todo el territorio de Aragón. Si piensa que con 16 millones al año se va a terminar con la despoblación, le adelanto que ya eso no es posible. Segundo, no nos da información alguna sobre indicadores clave para saber si de verdad funciona ese convenio. Tiene que fijar indicadores clave para el desempeño sobre los logros de su convenio contra la despoblación, porcentaje de escolarización, porcentaje de viviendas en municipios, qué acceso a fibra óptica tienen estos municipios, indicadores que nos den luz. Gracias. Señor consejero. Gracias, presidenta. Me hacía usted un ómnibus aquí para contestarle. Mire, de vivienda, ¿para qué vamos a hablar? Es que vivienda va al margen. Oiga, el convenio es para lo que le he dicho antes. Vivienda, somos la primera comunidad de España en vivienda pública en estos momentos. En carreteras, 2.000 kilómetros nuevos, y en transporte una flota completa nueva. Pero mire, en relaciones concretas con lo que me está planteando, actividades culturales
desestacionalizadas, 69 expedientes, medio millón de euros. Derribos y demoliciones de inmuebles, 104 entidades locales, 2,2 millones. Rehabilitación de viviendas de titularidad municipal destinadas al alquiler, 140 expedientes, 3 millones de euros. Eficiencia energética de inmuebles municipales, 8 entidades, 372.000 euros. Y en Teruel, proyectos de rehabilitación y reforma de edificaciones de propiedad municipal, 1.155.000 del Fondo de Cohesión Estatal. Es decir, con las cifras que yo le he dado a usted, si la suma, estamos muy cerca de los 8 millones que tiene que poner este Gobierno al año. Nada más.